cada uno en su lugar, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la metodología? Yo creo que desde el comienzo, el primer día de clase, ya de alguna forma definimos como el camino para concretar un objetivo. Es la ciencia que se encarga de estudiar los métodos que nos ayudan a cumplir ciertas metas, propósitos. En este caso, la metodología es una parte, es como el pulmón que da energías y mueve a la investigación, como cómo voy a llevar a cabo, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué voy a tomar como elementos de análisis, cómo voy a seleccionar esas eh, herramientas, técnicas, para poder lograr lo que me estoy poniendo como objetivo, como meta. Entonces, abro el chat y yo voy a copiar una información para que ustedes, para que leamos y podamos debatir brevemente y así arrancamos. No hace falta ni que copien nada, ustedes van a leer ahí y después copian todo y pegan en un archivo de Word y ya tienen todo. Bueno, ¿qué es lo primero? Ahí pongo. Voy a leer yo y después voy a designar a alguien. Dice, diseño del estudio. Yo me guié, para que tengan en cuenta, yo me guié como que cada universidad, cada centro de investigación tiene su forma muy particular de exigir, solicitar, sugerir los proyectos de investigación y dentro de esa particularidad hay una especificidad que es la metodología. Hay algunos puntos que vamos a obviar, pero yo me estoy rigiendo por lo que el departamento académico nos brindó en la matriz y empieza con el diseño del estudio, o sea, justificación del diseño. ¿Qué es la justificación del diseño? El diseño metodológico, ahí dice, consiste pues en el establecimiento de un plan en el que adoptamos las estrategias y procedimientos que permitirán la recogida de datos y su procesamiento, análisis e interpretación con el propósito de dar respuesta a los problemas planteados en los objetivos de la investigación. Lo que ustedes están planteando, Hola, profe, estamos con Fío acá en este teléfono. bueno, Profesor, yo tengo una consulta Hola, ahí. profe. ¿Vos estás mostrando hola, algo o nos estás leyendo algo? yo les Está digo, leyendo algo del chat. Ah, por ok, ok, eso ok, ok. Ok, ok, voy a ok, dejar ok. todo en el chat. Cuando yo digo copio en el chat, ustedes vayan al chat y lean también. Ahí, para empezar, lo más básico, ¿qué es el diseño del estudio o el diseño metodológico? Es lo que nosotros vamos a adoptar como plan estratégico para poder lograr los objetivos. Nosotros no podemos arrancar con la metodología si no tenemos en claro tres cosas fundamentales. Nuestro objeto de estudio o tema, nuestro problema y nuestros objetivos. En este caso, el objetivo general. Si eso no tiene una coherencia, una consecuencia, una armonía, nuestra metodología indefectiblemente va a fallar. Y ya lo repetí y lo voy a repetir otra vez. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de un tema, como por ejemplo, voy a tomar el caso de los luthiers, por ejemplo, y yo me voy a centrar en la labor de la mujer como luthier en la ciudad de Luque, ¿verdad? Ese es mi objeto de estudio, mi tema. Y mi problema, vuelvo a repetir, va a ser cuál es la labor de la mujer como luthier en la ciudad de Luque. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo tengo que buscar entonces? Mi objetivo va a ser
por decir algo rápido, determinar o describir la labor de la mujer luthier en la ciudad de Luque. Hay una coherencia entre ese tema muy sencillo, esa problemática que se especifica en cuanto a su función, su labor, y el objetivo que es describir. Ahora, ¿cómo yo llevo a cabo eso? Adoptando un plan, una estrategia, y eso lo vamos a ir desglosando ahora con las indicaciones que voy a ir dando y copiando acá en el chat. Si ustedes quieren, ya pueden ir tipo pensando en sus temas y anotando. Si quieren parar y me dicen, profe, yo pienso que es así mi tema, mi idea. Este es el momento en el cual deben equivocarse, preguntar, anotar, pararme y decir, profe, explicar. Yo tengo esta idea, este es mi tema, este es mi problema. Hay o no coherencia. Porque si ahora no lo hacen, si ahora no están concentrados, vamos a ir avanzando y se van a perder. Así que, por favor, no tengan miedo de decirme, profe, yo pienso, creo que tengo esto, está bien, está mal, y vamos a ayudarnos todos. Por un lado, ahora tenemos la definición. Ahora vamos a ver un poco más en detalles. Si ustedes siguen, por ejemplo, en la matriz dice ubicación geográfica y espacio del estudio. Eso se refiere a que ustedes tienen que hacer una breve descripción. ¿Qué van a describir? Por ejemplo, en el caso, volvemos al tema del luthier. El espacio geográfico de estudio va a ser la ciudad de Luque y tienen que detallar si esa persona vive en tal barrio, en tal calle, en tal lugar concreto y específico, dónde está su taller, dónde desarrolla su actividad. Por ejemplo, si vamos a tocar el tema del Alzheimer y la familia, por ejemplo, que van a analizar, creo que es el tema de Ali, no sé si está ella, y que va a tratar las personas, la familia, cómo conviven con el enfermo de Alzheimer. Tiene que especificar bien dónde está la familia, la ubicación geográfica específica y hacer una breve descripción. A, tenemos entonces diseño del estudio. B, ubicación geográfica de espacio del estudio. Hace una breve descripción del espacio geográfico a estudiar. ¿Sí? Vamos avanzando. Esto después se va a poner más interesante. Viene entonces C. Sujetos, objetos de estudio, población enfocada, población accesible, criterios de inclusión, criterios de exclusión. Acá vamos a mostrar un poco cómo se determina eso, en qué consiste. Bueno. Esta es una parte un poco más extensa. Ahí va. A ver, sujetos y objetos de estudio. A ver, Rocío. ¿Estás ahí, Rocío? Sí, profe. Bueno, ¿podrías leernos, por favor, qué dice sujeto y objeto de estudio? Dice, sujeto, objeto de estudio, población enfocada, población accesible, criterios de inclusión, criterios de exclusión. Los sujetos de estudio son aquellas personas
o grupos de personas que forman parte de los colectivos, cuyas características, opiniones, experiencias, condiciones de vida, entre otros rasgos y atributos cobran interés particular para investigaciones con enfoque cuantitativo o cualitativo. ¿Cómo se determina? En concreto, se establece que para poder determinar el objeto de estudio de una investigación, hay que tener en cuenta los siguientes elementos que deben acotarse de forma clara. El espacio geográfico donde se ubica el asunto a estudiar, hay que acotarlo para que aquel sea más preciso y certero. El periodo temporal que se va a abarcar en la investigación y el elemento que se va a investigar en sí. Un elemento inmaterial, una obra artística, una enfermedad, un inmueble. Bien, así de claro es lo que ustedes tienen que determinar como sujeto objeto de estudio. Cada uno sabe y justamente esa es la descripción detallada con sus características esenciales del tema de investigación. Es darle un enfoque bien determinista, determinable, en el que yo pueda diferenciar eso que yo llamo objeto de estudio o el tema de investigación. Ya es, he visto en los trabajos anteriores que de repente hubo gente que tenía así una descripción bien detallada y eso mismo ustedes pueden usar como para completar este apartado en el que está la metodología, porque ya está implícito en el trabajo, tal vez esté en la justificación, tal vez esté en el planteamiento del problema. Lo que se sugiere en este apartado es volver a redactar o utilizar esas palabras y especificar bien cuál va a ser nuestro objeto sujeto de estudio. Porque a veces nuestros objetos de estudio son sujetos, son personas. Y esas personas, ¿qué queremos saber? Y ahí queremos saber, por ejemplo, sus condiciones, su calidad, tal vez queremos saber opiniones, sus emociones, sus estados de ánimo, y clase social de repente, que eso vamos a ver más adelante, que se entienden como variables, porque son aspectos del objeto sujeto de estudio que varían de acuerdo al estudio que vamos a buscar interpretar o vamos a dar un sentido. Puede ser, por ejemplo, la variable, ya me adelanto, la terapia, la musicoterapia y las emociones, que ciertas emociones sean diferentes en dos sujetos. Eso quiere decir que hay una variable que no es similar, que no se da de manera unificada en dos personas. Y eso es lo que hace que la investigación se enriquezca. Pero no me adelanto, me quedo con esto de los sujetos y objetos de estudio. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ustedes pueden identificar así a primera vista dentro de sus trabajos cuál es el objeto de estudio o el sujeto de estudio. Profe, Sí, en el caso mío el objeto serían las películas, ¿verdad? las películas, pero que así las películas, lo que te pide justamente, si vos lees la definición, ¿qué te dice? Para determinar el objeto de estudio hay que tener en cuenta el espacio geográfico. ¿Películas de dónde? ¿De qué asunto? ¿En qué época? ¿De qué año? ¿Y qué es lo que vas a investigar de la película? No es la película nomás. Por eso te pide una descripción. Por eso Sí. les dejo esta información para que esta parte, como dije, esta parte es de preguntas. Anoten ustedes. Y tienen que ser lo más específicos posible. Puede ser la película, yo no sé, pero si la película trata sobre algo concreto, entonces eso es lo que tenés que tratar de describir con mucha rigurosidad. Sí. Pero te ¿Otra pregunto, pregunta? ¿me conviene? Y entonces, profesor, entonces el mío sería de personas con, como en etapa premórbida de una cierta región, ¿verdad? O sea, en etapa premórbida
al Alzheimer en una cierta región, ¿no? Claro, pero ¿cuál es esa región? Sí, obvio, 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 obvio. Pero Eh, como te digo nomás, o sea, ese sería Sujeto, la objeto, forma estudio. de encarar, vamos a decirle. Claro, tratar de hacer una especificidad, una especificación, ser bien específicos. Por ejemplo, si etapa premórbida en la adquisición de la enfermedad de Alzheimer en las personas de tal edad, en la ciudad tal, en el año tal. Bien específico. Ah, ok, ok. Bien específico, dale, dale, Sí, genial. bien, bien específico. Así como, por ejemplo, yo estoy mirando acá digo, un vaso. Yo voy a estudiar el vaso que está sobre la mesa al lado de, no sé, del tenedor que tiene tal cosa porque tiene una característica especial diferente a todos los otros vasos. Entonces yo me centro en ese vaso, en ese contexto y no hablo de otra cosa. A ver, ¿algo más que quieran preguntar? Bueno, vemos entonces que después vamos a pasar a lo que son las variables. Depende mucho Profe, de... Sí, no sé si tocaste el tema o yo nomás no escuché el periodo temporal que se va a abarcar en la investigación. ajá. ¿Qué significa? O sea, ¿qué sería eso? Y si es en este año, si es de una época pasada, ¿a a qué periodo corresponde? Si es Ya, ya. histórica. Tu caso, por ejemplo, sería ahora, 2000, de todo yo creo que va a ser 2021. No, en mi caso va a ser 2019, En porque 2019, sí, yo voy a estudiar a los alumnos de la escuela católica en ese año porque no tienen, ahora mismo no se está desarrollando clases por la pandemia. ya. Genial, entonces, ya definís. Y después vamos a ver el tema de la entrevista, que va a ser, ok, ya hiciste la entrevista, si ya hiciste, ¿verdad? Sí, Y explicar, el explicar lo que sucedió en el 2019 a través del testimonio y de la recolección de datos que tuviste, va a arrojar luz a ese periodo en el cual te centrás eh, como periodo de tiempo, ¿verdad? 2019, vos querés saber lo que justamente planteas en tus objetivos. sí, ya, ya. Súper, profe. Sí. Bueno, vamos avanzando. Acá, entonces vamos a hablar. Una cosa, estos conceptos que yo estoy pasando, las definiciones de los conceptos, la explicación, eh, no tiene que ser tan estricto en el sentido de que si, por ejemplo, ustedes no identifican ahora o no pueden desarrollarlo, no se apuren, no se desesperen. Esto es para arrancar, para ver cómo están ustedes entendiendo, cómo están viendo sus trabajos, porque esto la parte metodológica lleva un poco más de tiempo, porque es procesar toda la información que ya están viniendo desde hace 3 o 4 meses que estamos con esto y esto también lleva su tiempo, lleva su proceso de poder ajustar. Por eso en esta parte de la metodología uno vuelve al tema principal y empieza a darle ciertos retoques y darle un poco más de conexión entre las etapas, desde el tema, la delimitación, el planteamiento, los objetivos, la justificación, el marco teórico. Es justamente cómo vamos a llevar a cabo la investigación. Así que no se desesperen. Es normal tenerse un poco de ansiedad y querer hacer y saber todo ya. Bueno, esto es lo que nos pide, por ejemplo, la universidad. Pide, no exige, porque hay trabajos. Yo les digo así bien, honestamente, este apartado, los años anteriores, nosotros dimos muy someramente, e inclusive si ustedes se fijan en los trabajos anteriores, no tienen variables, categorías o dimensiones, según el diseño. Pero yo les voy a explicar
y les voy a mostrar unos trabajos de otra universidad y cómo se presentan esta ficha, este protocolo de manera bien sintética. Majo, ¿estás ahí? No, no está, parece Majo. Bueno, a ver, Jazmín, Sí, ¿podrías leer, por favor, esa información? Creo que no está completa. Pero puedes leer variables, Ok, la profe. parte de variables. Variables, categorías, dimensiones. Cualitativa, Sí, también llamadas categorías, son características o atributos que se expresan de forma numérica. Estas pueden ser dicotómicas, se expresan en solo dos clases o categorías, como por ejemplo tipos de escuela, si son públicas o privadas, sexo, masculino o femenino, procedencia de un producto ya sea nacional o importado. Y dos sería policotómicas, se manifiestan en más de dos categorías, así como marcas de computadoras, colores de tinta, tipos de empresas, clases sociales. Según el grado de complejidad, tanto las variables cuantitativas como las cualitativas pueden ser simples o complejas. Las variables simples son las que se manifiestan directamente a través de un indicador o una unidad de medida. Ejemplos: el precio de un producto, que se expresa en unidades monetarias, y la edad, que se manifiesta en años cumplidos. Las sí. variables complejas son aquellas que se pueden descomponer en dos dimensiones, como mínimo por otra parte, y ahí falta. Por otra parte, sí. Acá. A ver, lo que quiere decirnos es que estas variables son aquellas categorías o elementos que serán estudiadas para saber si estas varían o no en la investigación, si nos dan algún tipo de resultado. Dice, por otra parte, según su función, las variables se clasifican en... Bueno, ahí quedamos, ¿verdad? Sí, ahí va. Compleja, ¿verdad? Las Pueden ser variables, independientes. sí, Ok, perdón. sí. Leo nomás, profe. Ok. Independientes, Independ- sí. Puedes leer. Son las causas que generan y explican los cambios en la variable dependiente. En los diseños experimentales, la variable independiente es el tratamiento que se aplica en grupos experimental. Ejemplo, la dieta a la que es sometido un grupo de pacientes obesos. Dependientes son aquellas que se modifican por acción de variable independiente. Constituyen los efectos o consecuencias que se miden y que dan origen a los resultados de la investigación. Ejemplo, el peso corporal de los integrantes del grupo. A ver, si tomamos el último concepto, vamos por lo de dependiente. Dependiente quiere decir que esa variable depende de una causa. O sea que el peso corporal de los integrantes del grupo depende de qué? De la dieta a la que es sometida el grupo. Entonces ahí determinamos cuál es la dependiente. El peso. El peso depende de la dieta. Entonces ahí definimos cuál es la dependiente y cuál es la independiente. En las de arriba, cuando decimos, por ejemplo, variables, son categorías o atributos que se expresan en forma no numérica. Esta puede ser. Las dicotómicas, aquellas que pueden dividirse en solamente dos. Ahí dan unos ejemplos. Ustedes van a identificar en sus trabajos cuáles son esas variables. Las variables están en los objetivos, por si no lo ubiquen. A ver, Chris, ¿estás ahí? Estoy. ¿Me puedes leer tu objetivo general? Sí, un ratito, voy a abrir.
Sí. De tu objetivo general vamos a identificar las variables y en tus objetivos específicos también. Él es, mi objetivo general dice analizar el impacto que genera en una familia tener un miembro con ataques de pánico. Analizar el impacto. Que genera en una familia Sí. tener un miembro con ataques de pánico. Vamos a anotar. Bueno. El impacto que genera en una familia Sí. es una variable. Un miembro con ataque de pánico es otra variable. Ahí identificamos dos variables. ¿Cuál sería la variable independiente que causa el efecto? ¿Cuál crees? Es lo que genera, ¿verdad? No, ¿cuál es la causa? Ah, Igual, si vos identificas la causa o el efecto, igual. pasa que hay muchas causas y muchos No, efectos. no. Concéntrate en el objetivo. Vos tenés dos variables. Uno, el impacto que genera en una familia tener, el impacto que genera en la familia. Sí. Ese es el efecto que causa tener un miembro con ataque de pánico. ¿Me explico? La variable, a ver, la variable, un miembro con ataque de pánico es la causa que genera un impacto en la familia. El impacto, no sé si me explico. O sea que si yo Sí. pongo variable independiente, que es independiente en sí misma, que ella misma se genera en sí como causa, sería entonces, a ver, el impacto que genera en una familia depende de tener un miembro con enfermedad, con ataque de pánico. Porque analicemos ahí. El que tiene ataque de pánico, ¿por qué tiene ataque de pánico? Porque la familia le impacta en su enfermedad. No sabemos, pero sí sabemos que la familia recibe un impacto porque hay un miembro con ataque de pánico. ¿Entendés, Chris? Más o menos, profe, la verdad, estoy notando acá la parte que me decís. Mira, a ver, ¿qué vos querés La saber? variable 1 era el impacto que genera la familia, ¿verdad? Sí, que se genera en la familia. Sí. Y en la variable 2, el individuo. El individuo. A ver, el impacto entonces sería el efecto. O sea, sería la variable dependiente. Y la variable independiente es el miembro con ataque de pánico dentro de la familia, que hace que la familia sienta un impacto.
Y esa es la variable independiente. A ver, si una familia no tuviera una persona con ataque de pánico, no tendría ningún impacto. En el sentido de ataque de pánico. A eso nos referimos. O sea que depende del ataque de pánico el impacto de la familia. O sea que ahí identificamos entonces la variable independiente y la variable dependiente. Y eso es lo que ustedes tienen que identificar en sus objetivos, cada uno. Ya te ayudamos, ya identificaste. Cada uno entonces va a hacer esa acotación. Si alguien quiere ahora comentar, opinar, profe, mira, mi objetivo es este y quiero saber, estamos en el momento justo, si quieren hacer. Porque yo avanzo y después le doy el tiempo para que desarrollen cada uno su ficha. Después estas variables se definen. La definición conceptual y la definición operacional, es decir, ¿qué es impacto en la familia? Por ejemplo, ¿en qué consiste? Así específicamente definimos la definición conceptual. Sería darle un nombre diferente, pero que diga lo mismo en otros términos. Voy a copiarles entonces lo que es la definición operacional y la definición conceptual. A ver. Bueno. Acá está. Acá entra la validez. Un segundito. Me gustaría que me ayuden y participen y pregunten, me hagan cuestiones. Ajá. Bueno, creo que es limitada nuestro texto. A ver. Luz, ¿estás ahí? Hola, Luz. Hola, profe, sí. ¿Podrías ayudarnos y leer un poco esa información que tenemos? ¿Cuál era? Ahí. En el chat está la última que copié. La definición de... Operacional de variables y categorías. Ok. Dice definición operacional. Es el conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. Trata de señalar claramente cómo se van a manipular. Y ahí creo que se cortó. A Porque ver, se van a manipular o medir las variables. ¿Sí? Sería. Espera que, porque acá creo que es limitada la... sí, los caracteres. Sí, o medir las variables. Bueno, lo que nos quiere decir es que al definir las variables es exactamente lo que nosotros queremos decir para que podamos tener una visión más específica. Ahí. ¿Dónde nos quedamos? O manipular. Se van a manipular o... Ahí está. Una definición operacional nos dice para
Falta acá. Bueno, está un poco desordenado esto. Voy a... Acá vamos a avanzar de una definición operacional. Nos dice que para medir una variable es necesario hacer una serie de actividades o procedimientos. Si nosotros queremos medir el impacto, ¿verdad?, que genera en la familia una persona con ataque de pánico, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a medir eso? ¿Cómo vamos a observar o cómo vamos a lograr explicar eso? Cada uno con su tema va a hacer esa actividad de cómo lo voy a llevar a cabo, cómo voy a definir las finanzas de una persona luthier, cómo voy a manejar los conceptos dentro del esoterismo, cómo voy a describir eso. Dice, existen varias definiciones operacionales. Cuando el investigador dispone de varias alternativas para definir operacionalmente una variable, debe elegir la que proporcione mayor información sobre la variable, capte mejor la esencia de ella, se adeque más a su contexto y sea más precisa. ¿Y cuáles son esos criterios para evaluar una definición operacional? Adecuación al contexto, confiabilidad y validez. En conclusión, la definición conceptual va a ayudar a la hipótesis para que en un futuro pueda ser comprobada, mientras que la operacional va a ser manipulada, ya que se describen los procedimientos que se tienen que realizar. Pero puede tener varios resultados. Y justamente eso es lo que queremos, varios resultados. ¿Por qué? Porque suponemos que hay mucha información. Como les vuelvo a repetir, esta parte conceptual es para completar el trabajo y para que ustedes identifiquen esas variables. No vamos a llevar a una ejecución procedimental de las variables porque no tenemos tiempo, no tenemos herramientas. Esto es para un conocimiento general y para poder completar esa ficha. Que yo en un rato les voy a mostrar unos ejemplos de cómo se elabora esa ficha. Bueno, acá está otro apartado que es el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. Dice, esta es la parte en la que, esto es muy interesante para ustedes, porque dice, uno de los puntos que más ha conflictuado a los comunicadores es el identificar cuánto es la población y cuánto o cuánta la muestra, y el determinar los criterios que serán usados para seleccionar los componentes de la muestra. Todas las ciencias hacen uso del muestreo. Para algunos el objeto de estudio es la población, para otros, como los agrónomos, serán los árboles frutales, parcelas, o para los médicos las muestras son pacientes con determinados síntomas patológicos. Para los comunicadores la población de estudio no solo son personas, sino también videos, películas, artículos de prensa, programas de radio, programas de televisión, cartillas informativas y otros. Ahí ustedes van a determinar dentro, por ejemplo, como dijo mi compañero, creo que fue Ángel, las películas, sí, pero ¿qué películas? ¿Qué parte de las películas? ¿Qué aspecto de las películas? Se va acotando de manera más precisa qué es lo que vamos a estudiar. No podemos estudiar, por ejemplo, a ver, ¿quién tenía un tema documentales sobre, o información sobre algún documental y su muestra era muy amplia y le sugerí que haga solamente de Sudamérica, algunos países y Paraguay? No recuerdo. Pero al tener la muestra, esa muestra tiene que ser significativa. ¿Y qué quiere decir que sea significativa? Que represente a todas las demás.
Bueno. La siguiente parte entonces del muestreo va a ser la que corresponde dice, en muchas investigaciones el tamaño de la población es grande y no es posible analizarla en su totalidad por los costos elevados que demandaría. ¿Se imaginan una población de 10.000 personas? ¿Se podrá hacer 10.000 encuestas? ¿Cuánto dinero gastarían? Está fuera del presupuesto para un estudiante de comunicación. La muestra y el muestreo permiten estudiar solo parte de ella que va a ser representativa al resto de la población. Al final, poder generalizar los resultados a toda la población. A modo de comentario. Generalmente la muestra representa a la totalidad. Por eso hay que saber elegir esa muestra. En caso de que ustedes quieran hacer otra investigación más profunda. Bueno. Les voy a copiar estos conceptos básicos a diferenciar. Voy a copiar todo y después vamos a leer. Ahí vayan leyendo, dice concepto básico, la población, que es la población. Ahora voy a copiarles otro. ¿Qué es muestra? ¿Qué es muestreo? Como definición, vayan copiando, pasen en un Word para que puedan trabajar después. Ajá. Y vamos, por último, para no extendernos demasiado, vamos a dejar, por ejemplo, hay parte, dice recolección de datos, muestreos técnicas, control de calidad, pretest, reclutamiento, procedimiento de campo, laboratorio, consideraciones estadísticas, análisis de datos, programas. Eso, por ejemplo, no. Sí vamos a incluir consideraciones éticas de bioseguridad, impacto sobre el ambiente. ¿En qué consiste este concepto de consideraciones éticas? Ese sí, vamos a redactar. Y con esto vamos a las consideraciones éticas y la parte final. Para que después ya se queden tranquilitos, concentrados. Oye, profe, Hola, Fío. tuve que salir de mi casa. En mi casa parece que no hay internet. Ah, En toda mi zona no hay nada de nada. Pero ahora entré porque no estoy en mi casa. Y quería saber si vos estás compartiendo tu pantalla porque no me aparece. no, en el chat yo estoy pasando toda la información. Ahí ya les pasé todo. Todo lo básico que vamos a completar. No sé si llegaste a escuchar las indicaciones, que esta primera parte es la parte teórica de conversatorio, de ajustes, preguntas. Y en unos minutos vamos a arrancar lo que sería el taller. Ustedes van a volver a leer todo esto que les estoy pasando y van a tratar de hacer con sus trabajos, de aplicar esto que les mostré, les expliqué.
Y la tercera parte es socializar y ajustar todo lo que hace falta. Esto para empezar. Esto nos va a llevar una o dos clases más. Por eso estaba calculando si el próximo viernes realmente arrancamos con los grupos o definimos bien esto. Por eso vamos a discutirlo más adelante. ¿Está Ok, bien? profe, está bien. Sí. Ahí, no sé si vos podés... Y voy a tratar de conectarme de nuevo ahí. ajá. Pero espero Bueno, que ya se la haya levantado la señal. dale, dale. ¿Me confirman si todos pueden ver en el chat la información que les dejé? Si pudieron copiar. Se ve, profe. Sí. ¿Cuál es la idea ahora? Que ustedes puedan ensayar, completar esos campos que quedan pendientes. A ver, voy a ver si puedo compartir la pantalla y buscar esa matriz, o si tiene alguien ahí a mano, la matriz. Voy a ver. Acá yo tengo. Ese apartado ahí se ve la matriz. ¿Sí? Vamos al apartado que dice marco metodológico. Ahí está, todos están visualizando, ¿verdad? Sí, Se ve, profe. Todos estos, definimos todo esto que está acá, o prácticamente todo. Yo les pasé tipo una definición, son ideas aproximadas, porque no es que existen así tipo definiciones muy específicas y concretas, sino que son aproximaciones que ustedes, me gustaría que vayan completando. Por ejemplo, diseño del estudio, justificación del diseño. ¿Por qué ustedes creen que de esta manera van a lograr los objetivos? Esa es la explicación que tienen que dar en esa parte. La ubicación geográfica o de espacio del estudio, ya les expliqué, sería la ciudad, el lugar específico, explicitando bien inclusive las calles, el barrio. Sujeto, objeto de estudio, la población enfocada. Esos criterios de inclusión y exclusión, ahora les voy a mostrar, por ejemplo, una matriz para que puedan hacer. Es muy sencillo. Criterio de inclusión, ¿qué es lo que hace que esa persona, por ejemplo, sea incluida? Por ejemplo, el caso de la familia con Alzheimer, que tenga un miembro con Alzheimer, así de sencillo. ¿Qué es un criterio de exclusión? Las familias que no tengan miembros con Alzheimer, así de sencillo. En el caso, por ejemplo, cada uno va a saber el caso de su tema. Ahí después están las variables, las categorías y las dimensiones. Definición operacional, es decir, la definición operacional, cómo van a llevar a cabo esa variable, cómo lo van a lograr. Tamaño de la muestra, si son 2 personas, una familia, la cantidad de libros o la cantidad de películas o de información en términos específicos. Lo que no vamos a hacer es esta parte, recolección de datos, muestreos técnicas, control de calidad, reclutamiento, y vamos a pasar directamente de tamaño de la muestra a consideraciones éticas. Desde la G podemos hacer, ustedes van a hacer, por ejemplo, técnicas, entrevistas en su mayoría, o análisis de documentos. Después la H, la I, la J y la K, ahí marco. Eso no se hace. ¿Está bien? Ok. Dale. Desde la H Entonces, hasta la K. sí, L. la L sí, Ok. que es consideraciones éticas. Eso ya está todo ahí en el chat.
Bueno, ahora dejo de compartir esto y quiero mostrarles algo. A ver. Son los modelos. A ver. Voy a borrar algunos datos de confidencialidad. Bueno, esta ficha que les voy a mostrar, una ficha les voy a mostrar de cómo elaboró esta persona. Ahí se puede ver, criterios para elaborar protocolo de TESINA, dice. Y Se se ve, ve. profe. Se ve. Este es, vean, del 13 de septiembre del 2013, hace 8 años, de la carrera licenciatura en trabajo social. ¿Cuál es el tema? Fíjense, dice, inclusión escolar de niños y niñas con discapacidad física asistidos en la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, CENADIS, en el año 2012. ¿Cuál es su objetivo general? Determinar el grado de inclusión de niños y niñas. Fíjense, inclusión arriba, con discapacidad física, asistidos por la Secretaría, la misma cosa. Lo único que agrega acá es entre las edades de 6 a 12 años. Y después es lo mismo. ¿Se dan cuenta? El tema, el objetivo general es lo mismo. Objetivo específico, conocer el nivel de escolarización, identificar el tipo de escolarización, identificar los años, describir los factores de deserción escolar. Estos objetivos específicos van a llevarnos a determinar el grado de inclusión escolar de esos niños con discapacidad. Y las preguntas de investigación son iguales a los objetivos. No lo vamos a leer, vamos a dejar nomás ahí. Justificación, bla. A mí lo que me interesa es esta parte, metodología. Descripción del plan de trabajo, es decir, esbozar cómo se realizará la investigación, cuál será la herramienta a utilizar, cuestionario, entrevistas, grupos, focales, y finalmente, cómo se realizará estos relevamientos de datos. El alcance es, acá vemos, descriptiva. ¿Por qué es descriptiva? Se realizará una investigación de tipo descriptiva porque busca especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno que se analiza. Enfoque cuantitativo, explica por qué. Bueno, definición conceptual y operacional de las variables. Acá vemos variable edad, domicilio y sexo. ¿Qué tipo de variable sería la de edad? Dicotómica. Variable domicilio tienen que ver directamente con el objetivo general. Así va desglosando. La población está constituida por todos y todos los niños con discapacidad física entre 6 y 12 años, admitidos en CENADIS, tendría que ser, sin discriminar sexo ni procedencia, totalizan 130 niños. La muestra, 50% de 130, 66. Criterios de inclusión, todos los niños con discapacidad. Criterios de exclusión, ningún niño que no sea portador de discapacidad, que no sean personas con discapacidad de esa edad. Y unos datos un poco más específicos. Y acá a nosotros lo que nos faltó fue un cronograma de trabajo, de actividades. Todo lo que nosotros vamos haciendo por semana, por mes, por día. Pero eso vamos a sugerir para la próxima. Bueno, este es un ejemplo. Así, rápido. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, y nosotros eso, o sea, de esa matriz que tenemos que es de la facultad, vamos completando en ese orden también el índice, ¿verdad? Ese mismo orden. Así como les dije, menos desde la H hasta la K.
Y ese ejemplo Solamente, de la chica no nos puede pasar al grupo. sí, les voy a pasar. Gracias. Tengo más ejemplos, les voy a facilitar eso para que ustedes puedan ver. Y a ver, ahora son las 20:08. 40 minutos está súper bien para que ustedes puedan tener bastante tiempo. 38 minutos, porque a los 40 minutos se corta la transmisión, la comunicación, el enlace. Entonces yo unos minutos antes voy a entrar, voy a hablarles y a ver cómo están, si necesitan más tiempo o quieren ya socializar. ¿Está bien? Yo en el grupo de WhatsApp les paso la muestra. Bueno, profe, una última pregunta. ¿Viste ahí en el tema de las variables? Yo Sí, estaba en el celular, pero ahora como ya me puedo acomodar después del trabajo y eso, prendí sí, la compu, ¿verdad? Y ponerle que uno de mis objetivos es sí, identificar los síntomas de ataques de pánico, uno de mis sí, objetivos específicos. Y de ahí sí. desgloso, o sea, perdón, de mi objetivo general nomás se desglosa la variable independiente y dependiente, ¿verdad? También de tus objetivos específicos podés identificar las variables dependientes e independientes. Porque hay que tener en cuenta que el objetivo general, en el objetivo general están implícitos los objetivos específicos. Porque Claro, pero así teóricamente lo que yo te pregunto, voy a hacer de los teóricamente, tres. sí, de los tres, sí. Mi La objetivo definición, general, su variable independiente y dependiente. De mi objetivo específico, de los dos que tengo, independiente, dependiente, independiente, dependiente. ¿Así? sí, así mismo. Y después definimos. Después vamos a definir El círculo. conceptualmente y procedimentalmente, operacionalmente. Bueno, Pero profe, yo lo que voy a hacer vamos por ahora, parte. ¿Cómo? sí. No, lo Yo que no yo quiero, te decime. quería preguntar es si es que después de la pausa que vamos a tener, yo te podría mostrar esas variables en cuestión de mi trabajo. Claro, esa es la idea, que cuando llegue el tiempo, ustedes lo que hicieron, o el intento, o si hicieron bien o hicieron mal, no importa. La idea es compartir después, socializar, que compartan pantalla y analicemos cada uno. Quiero que todos hagan, intenten y me muestren. ¿Está bien? Les Ok. comparto ahora mismo la ficha. Hablamos entonces en 35, 38 minutos aproximadamente.